Solo de pensar en ese día, mi mano ya empieza a temblar de nuevo. Voy a contar el torbellino que fue, pero perdónenme si me desvío en algunos detalles. Mi nombre es Joana, y esta extraña historia sucedió hace unos 3 años, cuando estaba trabajando en Aurora, una clínica de rehabilitación y cuidados paliativos de alto lujo. Para contextualizar, yo era enfermera, recién salida de un burnout severo por haber cubierto demasiados turnos en el hospital público. Aurora era mi refugio, mi puerto seguro. El salario era increíblemente bueno y de ahí sacaba el sustento para mi madre y para pagar la universidad de mi hermano. La vida era, en la superficie, perfecta, ambiente tranquilo, jardines impecables, pacientes ricos y, en su mayoría, sedados, y yo finalmente tenía tiempo para respirar. El problema es que, debajo de aquella fachada de mármol y vidrio, había una podredumbre que comenzó a ahogarme lentamente. Juro que nunca imaginé que una clínica de lujo, que parecía un resort, pudiera esconder un esquema tan frío y cruel. Recuerdo ese día, un martes gris de otoño, con la niebla pegada a las ventanas como una sábana húmeda, como si el mundo exterior estuviera cubierto por una gasa. Yo estaba en mi turno de 14 horas a 22 horas, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal flotaba en el aire desde que entré. La doctora Alice, nuestra médico jefe, estaba extrañamente eléctrica, el maquillaje impecable, pero con un temblor casi imperceptible en sus manos delgadas y largas, uñas pintadas de un rojo casi negro, tan oscuro que parecía plomo derretido. Ella era una figura memorable, siempre vestida con un tailleur de seda color hielo, el cabello rubio platino recogido en un moño militarmente perfecto, pero la mirada, su mirada era lo que te marcaba, fría, analítica, como si estuviera calculando el valor exacto de tu vida y cuánto tiempo te quedaba. Ese día, estaba particularmente interesada en el historial médico del señor Elicio, el paciente de la habitación 304. Era un magnate del agronegocio, sin parientes vivos, testamento firmado, y lo más importante, ocupaba la cama más cara hacía 3 meses, con la enfermedad progresando muy lentamente. Lo que me despertó el primer escalofrío no fue la mirada de Alice, sino un detalle en el sistema de control de medicamentos que solo una enfermera neurótica como yo notaría: la dosis de rescate de morfina del señor Elicio, aquella que solo administramos cuando el paciente tiene una crisis de dolor insoportable, había sido activada 4 veces en la madrugada, fuera de su horario estándar. Eran dosis pesadas, que generalmente usábamos solo una vez cada 8 horas en casos extremos. Pensé, debe haber tenido un día terrible, pobrecito, pero cuando fui a revisar el panel de monitoreo de la habitación, que estaba en la central de enfermería, noté que sus signos vitales, a pesar de débiles lo normal para un paciente paliativo, estaban extrañamente estables durante esos picos de dosificación. No había registro de que hubiera gritado o llamado, lo cual era inusual para alguien sintiendo tanto dolor. La ficha médica decía: paciente se quejó de dolor intenso en el tórax y abdomen, sedado con éxito, pero el señor Elicio no hablaba hacía semanas, solo gemía, y esos gemidos no habían sido registrados. Ese silencio en el historial, contrastando con las dosis brutales, era la primera grieta en el hielo. Alice me llamó a su oficina, un cubículo forrado de madera oscura con un olor empalagoso a lavanda y ambición. Estaba hojeando un catálogo de muebles de oficina, lo cual ya era extraño, y ni siquiera me miró. Dijo, con esa voz que parecía un susurro pulido: Joana, Elicio está con mucha molestia. Necesitamos ser más proactivas en su confort. Yo misma supervisaré las aplicaciones esta tarde. No te preocupes por el registro manual, yo lo haré. Solo garantiza que reciba la dosis estándar y la de rescate tan pronto como yo señale. ¿De acuerdo? Y sé discreta, no queremos alarmar a los otros pacientes.
La palabra proactivas sonó en mi cabeza como una alarma de incendio. Alice no supervisaba nada, delegaba todo. Esa petición de discreción sobre un paciente terminal, ya en las últimas, sonó como un código, un pacto silencioso que ella esperaba que yo aceptara sin cuestionar. Fue allí, en aquel cubículo perfumado y opresivo, donde el miedo helado comenzó a instalarse en mi pecho. Sentí un olor a azufre donde solo debía haber lavanda. Esa noche, comencé a actuar. Recuerdo que fui al armario de suministros, que era el único lugar en la clínica donde no había cámaras dirigidas directamente hacia ti, solo un ángulo lateral hacia la puerta, y saqué mi cuadernillo de notas personal. No era un diario con querido diario, era una libreta negra, con la tapa de cuero desgastada que usaba para anotar cosas como: ¿cuántos sobres de te había pedido el señor Alberto? Pedía 10 al día, siempre, o la hora exacta en que doña Lucia se despertaba de la siesta. Cosas de enfermera. Decidí que a partir de ese momento, la libreta sería el diario sombra. Necesitaba pruebas, y necesitaba ser indetectable. Comencé a anotar la dosis estándar, la hora exacta en que yo la administraba y en que Alice me ordenaba dar el extra, y la dosis exacta que Alice aplicaba ella misma, diciendo que era solo un refuerzo oral. Anotaba todo con un código para Elicio, MR para su dosis, y el color del bolígrafo indicaba la frecuencia cardíaca en ese momento. Mi turno continuó con una lentitud agonizante. Cada vez que Alice pasaba, ese olor a lavanda me daba náuseas. A las 6:30 de la tarde, me llamó a la habitación 304, que era la última del pasillo, casi aislada. La iluminación era difusa, una luz amarillenta que dejaba al señor Elicio con una palidez verdosa que nunca había visto antes. Estaba respirando con dificultad, pero los ojos, vacíos y distantes, estaban abiertos. Eran ojos de un azul tan profundo que parecían agujeros negros, y me miró fijamente. No era una mirada de quien estaba sufriendo dolor, sino de quien estaba confundido, atrapado, casi pidiendo socorro con el silencio. Alice preparó una jeringa con un líquido blanco lechoso, que ella llamó una nueva formulación de confort, y me lo dio. Aplica esto en la vena del brazo izquierdo, Joana. Despacio, por favor. Es potente. Sentí mi estómago revolverse. La textura del líquido era más densa que cualquier medicamento que hubiera visto, parecía niebla condensada. Cuando la aguja entró, el señor Elicio cerró los ojos, y un suspiro largo, que no era de alivio, sino de rendición, se le escapó. La manecilla de mi reloj marcó 18:38, después de que la doctora Alice salió de la habitación, diciendo que iba a dar un informe detallado a la administración. Me quedé sola con el señor Elicio. Aquel líquido blanco había hecho un efecto casi inmediato, una sedación que sobrepasaba lo paliativo. Estaba inmóvil, pero lo que me heló la espina fue la temperatura de su mano cuando la toqué. Estaba fría, pero de una manera que parecía que el calor había sido succionado, no perdido. Hice lo que todo enfermero hace: chequeo de rutina, signos vitales cayendo demasiado rápido, una caída abrupta en la presión. Vi la muerte de cerca muchas veces, pero esa no tenía la lentitud triste de quien se está despidiendo. Parecía una caída libre. Mientras revisaba el monitor, el olor a lavanda de Alice parecía haber impregnado la habitación, mezclándose con un aroma metálico y agrio, casi a producto de limpieza fuerte, que parecía venir del propio señor Elicio. Fue ahí que supe, con una certeza brutal, que aquello no era paliativo, era un atajo. Salí de la habitación a tientas, la visión medio borrosa. Mi cabeza comenzó a dar vueltas con la lógica perversa de la situación. El señor Elicio no tenía familia, era riquísimo y su cama era vital para los ingresos de la clínica. Y yo era la testigo, la cómplice involuntaria. Alice había sido astuta, haciéndome aplicar la dosis más visible, poniéndome en el centro de la escena. Fui directamente al baño de empleados,
cerré la puerta con llave y saqué el diario Sombra. Con el bolígrafo temblando tanto que apenas podía formar las letras, anoté los detalles de aquella fórmula blanca y la hora exacta. Estaba escribiendo mi destino allí. La adrenalina comenzó a bombear, y la moralidad que pensé haber quemado en el burnout resurgió con un dolor físico en mi pecho. Ese diario no era solo una prueba contra Alice, era mi única defensa y, al mismo tiempo, el arma que podría detonar la vida de mi familia, si Aurora caía. Con cada riesgo que corría para anotar, más real y palpable se volvía el pánico. Aquel día me transformó en una sombra, moviéndome por la clínica con la sensación de tener un blanco pintado en la espalda. Me volví paranoica. Cada puerta que abría, cada colega que me dirigía la palabra, parecía parte de una trampa. Mi paranoia alcanzó su pico cuando fui al almacén a buscar unas gasas y vi a Alice allí dentro. No estaba cogiendo nada, estaba parada, en medio del pasillo entre las estanterías de insumos, solo mirando una caja de suero. La luz tenue del sensor de presencia se reflejaba en sus ojos de una manera que los dejaba totalmente negros. Levantó la mano, me llamó con un movimiento lento y sinuoso del dedo, y cuando me acerqué, solo susurró, con un aliento a menta y metal: las sábanas de Elicio necesitan ser cambiadas. Urgentemente, absorbieron su incomodidad. No dijo nada más. Dio media vuelta y salió. ¿Qué quiso decir con absorbieron la incomodidad? Las sábanas absorben sudor, sangre, pero incomodidad. La frase era tan extraña y amenazante que parecía sacada de un guión de terror. Fui a la habitación 304, y la escena me hizo detenerme en el umbral de la puerta. El señor Elicio seguía inmóvil, pero la sábana de arriba, la que lo cubría del cuello para abajo, tenía una mancha. No era roja, ni amarilla, era un color que nunca había visto en un cuerpo humano, un gris húmedo, casi transparente, que se extendía desde el centro de su pecho, como si algo se hubiera filtrado. Parecía una niebla que se había condensado en el tejido. Me acerqué despacio. El olor metálico mezclado con la lavanda estaba más fuerte. Con guantes dobles y el estómago revuelto, tiré de la sábana. La mancha estaba caliente y cuando la toqué, tuve la impresión de que la piel del señor Elicio, por debajo, estaba más oscura que antes, casi amarronada. Tuve la certeza de que aquella fórmula de confort de Alice estaba, en realidad, drenando su vida de alguna forma inédita y agonizante. El miedo me hizo actuar por instinto de supervivencia. Quité la sábana, doblé la parte manchada hacia adentro, y la arrojé al carro de ropa sucia, anotando mentalmente: sábana de Le, mancha gris húmeda a las 7:45 de la noche. Aquella noche se convirtió en un borrón de vigilancia. Alice no salía de la central de enfermería, estaba sentada en el borde de la mesa, cruzando sus largas piernas y hojeando tranquilamente los historiales, pero yo podía sentir sus ojos siguiéndome a cada paso. El miedo evolucionó a una rabia fría. Yo no era una heroína, era una empleada miedosa, pero no sería su marioneta. Necesitaba más que el señor Elicio, necesitaba un patrón, otros nombres. Fui a la sala de archivos, un lugar generalmente ignorado, pero que guardaba los historiales antiguos. Mientras me escondía detrás de una estantería que olía a polvo y papel envejecido, comencé a cruzar fechas. Busqué pacientes que habían evolucionado demasiado rápido, que habían ingresado con un pronóstico de meses y salido en semanas. Me concentré en 2 casos recientes: doña Irene, una viuda de un político, y el doctor Horacio, un excirujano que se había deshecho de todos sus bienes. Ricos, solos, sin herederos directos, exactamente el perfil del señor Elicio. Lo que encontré en sus historiales era un eco aterrador de la situación del 304. En los registros de Irene y Horacio, los últimos días de vida estaban repletos de dosis de rescate de morfina muy por encima de la curva, siempre acompañadas de la anotación supervisado por la doctora Alice y, crucialmente,
anotaciones sobre una sedación prolongada tras la aplicación de nuevo protocolo paliativo. El patrón estaba allí, claro como el agua. Eran solo 3 víctimas, pero para mí, eran 3 asesinatos por conveniencia administrativa. Me dolía la cabeza por la tensión, y el aire de la sala de archivos parecía enrarecido. Empecé a copiar frenéticamente los horarios y las dosificaciones a mi diario sombra, usando una página diferente para cada víctima, trazando una línea roja entre el nombre y el registro. Mientras escribía, un escalofrío subió por mi nuca. La sala estaba fría, pero sentí un aliento cálido en mi cabello, seguido de un chasquido que parecía el cerrar de un libro. Miré hacia arriba y no había nadie, pero el libro de registros anuales, que estaba abierto sobre una mesa, ahora estaba cerrado, y la tapa tenía una marca de huella digital de guante. Alice sabía que yo estaba allí. Esa marca de guante en el libro fue el punto de inflexión, la línea donde el miedo se transformó en terror y la huida se volvió prioridad. Salí de la sala de archivos a una velocidad controlada, simulando calma. Mi garganta estaba seca, pero necesitaba actuar como si nada hubiera sucedido. Volví a la central de enfermería, y Alice seguía allí, sonriendo amablemente a una técnica de enfermería novata que hacía preguntas tontas sobre la diferencia entre 2 tipos de analgésicos. Esa sonrisa suya era un zoo de horrores. Era la máscara de perfección que escondía a la sociópata calculadora. Juro que, por un instante, vi algo en sus ojos, un destello de satisfacción fría, como si estuviera disfrutando de mi pánico silencioso, observándome bailar en la cuerda floja que ella había tensado. Necesitaba irme de allí. El reloj marcaba 21:05, casi la hora de pasar el turno. Tenía un plan de emergencia: guardar el diario sombra en un lugar que solo yo conocía, fuera de la clínica, y luego fingir que todo estaba normal hasta la mañana siguiente. El diario estaba en el bolsillo interior de mi abrigo, un peso de responsabilidad y riesgo contra mi pecho. Necesitaba ir al vestuario, que estaba en el sótano, un lugar húmedo y casi siempre vacío, antes de fichar. Mientras bajaba las escaleras de mármol blanco, sintiendo el olor a moho y cloro que venía del nivel inferior, sentí una vibración extraña en mi tobillo. Era mi celular, que había dejado en modo silencioso. Era un mensaje de un número desconocido, sin foto de perfil. Abrí el mensaje, y solo contenía una foto. La foto era de cerca, tomada desde arriba y mostraba mi diario sombra abierto, con las anotaciones codificadas sobre el señor Elicio, las iniciales EIMR más destacadas. Debajo de la foto, una única palabra: lavanda. Aquel lavanda me hizo detenerme en medio del tramo de escaleras. Mis piernas se paralizaron. Alice no solo me estaba monitoreando, había entrado en mi vestuario, cogido el diario, fotografiado el contenido más incriminador y me lo había devuelto. Y lo peor, su celular, el que usaba para el trabajo, estaba siempre en la central. Eso significaba que tenía un celular escondido o que había mandado a alguien. El pánico subió como un reflujo ácido. El vestuario era el único lugar que pensaba que era seguro. Volví a sentir el olor empalagoso a lavanda, pero esta vez parecía venir de mi propio abrigo, pegado a la tela. Estaba siendo vigilada de cerca, y el mensaje era claro: sé lo que estás haciendo, y estoy más cerca de lo que te imaginas. Subí las escaleras corriendo, ignorando el dolor en las pantorrillas. Necesitaba salir de allí inmediatamente, a cualquier costo. Llegué de vuelta al piso principal con el corazón latiéndome en la garganta. Fui directamente a mi taquilla de enfermería, cogí mi bolso, y decidí que ni siquiera iba a pasar el turno. La seguridad de mi familia era más importante que cualquier protocolo. Cuando estaba a punto de girar el pasillo hacia la salida, Alice apareció. No brotó, ni surgió. Estaba parada allí, frente a la puerta principal, bloqueando mi paso con una postura erguida e impecable. Estaba sin el tailleur,
vistiendo solo una bata blanca que parecía hecha a medida, y en la mano, sostenía una taza de porcelana blanca que liberaba vapor. Joana, ¿te vas temprano? Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad gélida. Sí, doctora Alice, tuve un malestar repentino, mareo, necesito ir a casa. Ella sonrió, y fue una sonrisa que no alcanzó los ojos, una sonrisa que jamás olvidaré. Dio un paso en mi dirección, y el olor a lavanda me ahogó. ¿Estás segura de que no quieres tomar un té antes? Hice un té de manzanilla delicioso, para relajarte y olvidar algunas cosas. El terror era físico. Me extendió la taza. Podía ver el líquido tibio balanceándose dentro de la porcelana fina, y no necesité preguntar qué había allí. No era manzanilla. El olor a lavanda estaba tan fuerte que parecía que se había bañado en la esencia. Mira. Mente se bloqueó, y lo único que conseguí procesar fue la imagen del señor Elicio y aquella mancha gris en la sábana. Mi cuerpo actuó por cuenta propia. Di un paso hacia atrás. Tropecé con uno de los carros de medicamentos que estaban cerca de la recepción, y este volcó con un estruendo ensordecedor. Cristales se rompieron. Ampollas rodaron por el suelo de mármol blanco. El ruido rompió la quietud de la clínica, y un guardia de seguridad que estaba en la ronda del pasillo principal finalmente apareció, corriendo en nuestra dirección. Eso fue mi salvoconducto. En aquel instante de distracción, en que el guardia preguntaba qué había sucedido, simplemente le di la espalda a Alice y empecé a correr. No caminé, huí como una ladrona, corrí por el vestíbulo de salida, empujando las puertas de vidrio y sin mirar hacia atrás. La última cosa que oí fue la voz gélida de Alice diciéndole al guardia: «No te preocupes, es solo Joana, está bajo mucho estrés». Burnout. La palabra burnout era su código para desacreditarme, para plantar la semilla de que yo era una empleada inestable. No cogí mi coche, sabía que si usaba mi coche, ella me rastrearía. Corrí a la calle y no paré hasta llegar a la parada de autobús más cercana, a unas 10 manzanas de distancia. El cielo estaba negro, y la niebla de la mañana se había transformado en una llovizna fina y fría, que se pegaba a mi abrigo. Me senté en el asiento del autobús, temblando de la cabeza a los pies, con la mano apretando el diario. Sombra en mi bolsillo. Miré por la ventana y sexta la imponente fachada de Aurora desapareciendo en la oscuridad, pareciendo más un mausoleo que un lugar de curación. Aquel día, en solo 8 horas, me había transformado de una enfermera exhausta en una fugitiva con pruebas de asesinato en el bolsillo. La ficha comenzó a caer, y empecé a llorar bajito en el asiento trasero del autobús, no de tristeza, sino de alivio por haber escapado de aquel lugar y de aquel olor a lavanda. El primer lugar seguro que me vino a la cabeza fue el apartamento de mi tía abuela, la abuela Celia, que vivía al otro lado de la ciudad. Era sorda como una tapia y veía la televisión a todo volumen, lo que garantizaba que nadie oiría nada. Llegué allí alrededor de las 23 horas, y el olor a incienso barato y jazmín de su casa fue un bálsamo. Mientras la abuela Celia me llenaba de sopa y me preguntaba, a gritos, sobre mi trabajo, fui a la habitación de invitados. Cogí el diario Sombra y decidí que la única forma de protegerme era no tener el material incriminatorio conmigo. No podía ir a la policía. Alice ya había plantado la historia del burnout, y yo había huido de mi puesto. Parecería el delirio de una enfermera inestable. Necesitaba un intermediario creíble e incuestionable. Al día siguiente, lo primero que hice fue coger mi celular y bloquear todos los números que no fueran de mi familia. El mensaje con la foto del diario había sido la prueba de que Alice tenía acceso a mí de alguna forma. Luego, cogí el diario Sombra y, con una paciencia metódica, copié todas las anotaciones codificadas sobre las dosificaciones y los 3 pacientes a un archivo de texto cifrado en un pendrive nuevecito. Detallé el episodio de la fórmula blanca del señor Elicio, la mancha gris en la sábana y la conversación del té de manzanilla, el original, la libreta física,
no podía desecharlo, pues sabía que su materialidad era la prueba más fuerte. Lo escondí en el lugar más improbable y seguro que pude imaginar. Dentro de una Biblia vieja y gigante de la abuela Celia, entre las páginas del Apocalipsis, que tenía un recorte perfecto para la libreta. Mi solución, al final, no fue la policía, sino el anonimato estratégico. Conocía al doctor Ricardo, un médico forense jubilado que daba clases de ética en mi facultad, un hombre de reputación inquebrantable, conocido por ser incorruptible y por tener un sentido de justicia casi fanático. No podía ir hasta él, pero podía enviarle las pruebas. Fui a un café escondido, pagué en efectivo y creé un email anónimo. Adjunté el archivo cifrado del pendrive y lo envié a su email personal y al de la universidad, con el título, Asunto urgente de ética médica clínica Aurora. En el mensaje, escribí solo, Doctor Ricardo. El documento adjunto contiene la verdad sobre 3 muertes por conveniencia administrativa. Las pruebas físicas están seguras. Si algo me sucede, el diario saldrá a la luz. Por favor, investigue a la doctora Alice y el nuevo protocolo. Paliativo. El día siguiente fue el infierno de la espera. Estaba en casa de la abuela Celia, con el celular apagado, viendo programas de televisión y oliendo a jazmín y naftalina. Había llamado a Aurora y presentado mi dimisión por teléfono, alegando motivos personales urgentes y agravamiento del burnout, lo que Alice, sin duda, usaría como prueba de mi inestabilidad. El silencio era abrumador, pero yo sabía que la bomba estaba armada y la mecha, encendida. El doctor Ricardo era un hombre metódico, no haría alarde, pero comenzaría a tirar de los hilos. Lo que no esperaba era la respuesta de la clínica. A las 16 horas, el teléfono fijo de la abuela Celia sonó, dándome un susto de muerte. Era la secretaria de la administración de Aurora, que hablaba con una voz profesionalmente dulce. Dijo que, debido a mi salida inesperada, necesitaban documentos y pertenencias personales míos que se habían quedado en la clínica. Y entonces, vino la frase clave, notamos que su taquilla estaba abierta, Joana, y la doctora Alice comentó que usted estaba buscando mucho su diario. Sus pertenencias, incluyendo la libreta negra, están aquí. Podemos enviar un motorista para entregárselos, si prefiere. Aquella era la confirmación. Ella había hurgado en mis cosas, encontrado la taquilla vacía y ahora estaba intentando atraerme fuera de mi escondite. O, peor, me estaba enviando un mensaje cifrado de que ella tenía lo que yo creía que no tenía. Agradecí. Dije que lo recogería personalmente. Dentro de unos días y colgué. Mis manos sudaban. El miedo que sentí ya no era el terror paralizante del día anterior. Era un instinto frío y calculador. Alice me estaba probando, manipulando, y yo tenía que ser más lista. Si ella creía que yo estaba nerviosa, le daría la certeza de ello. Llamé al doctor Ricardo, usando un teléfono público. Sí, gente, todavía existen, y son anónimos a 10 manzanas de la casa de la abuela Celia. No me identifiqué, solo dije, doctor Ricardo. El documento que recibió es real. La persona involucrada sabe que yo sé y está intentando incriminarme. El diario está seguro. Por favor, comience la investigación. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, pero su voz, tranquila y grave, me dio una inyección de esperanza. Solo dijo, entendido. Seré discreto. Ese seré discreto valió oro. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en una espera tensa, pero yo había hecho mi parte. No volví a Aurora, jamás. Me mudé con mi madre y mi hermano a otra ciudad, con el dinero que había ahorrado, y conseguí un empleo en una clínica mucho más pequeña y modesta, con 0 pacientes paliativos. El diario Sombra original, la libreta negra que parecía tener el olor a lavanda de Alice pegado en sus páginas, fue sellado en una bolsa al vacío y guardado en una caja fuerte de banco,
con instrucciones para ser abierto solo en caso de mi muerte o desaparición. Yo sabía que Alice no pararía de buscar, y sabía que ella tenía poder, pero las semillas de la duda estaban plantadas en la persona correcta. 6 meses pasaron sin que yo tuviera noticias directas de Aurora. Buscaba obsesivamente noticias sobre la clínica, sobre la doctora Alice, pero nada. Me había alejado totalmente del área de cuidados paliativos, cambiando la morbilidad del lujo por una rutina menos estresante en la salud primaria, hasta que un día, navegando en el noticiero local de S.O. Paulo, mi antiguo estado, encontré una pequeña nota al pie en el cuaderno de economía, que me heló hasta los huesos. La noticia hablaba sobre una reestructuración administrativa sorpresa en la clínica Aurora. Mencionaba el apartamiento de la doctora Alice por licencia médica prolongada, no especificada, y la designación de un nuevo consejo de ética para revisar protocolos de cuidados paliativos. Era discreto, pero era la prueba. El doctor Ricardo había actuado de forma silenciosa y quirúrgica, como yo esperaba. No causó un escándalo mediático. Inició una investigación interna basada en mis pruebas, forzando a la clínica a protegerse y, en el proceso, a derribar a Alice. Nunca volví a la medicina paliativa. El olor a lavanda me causa náuseas hasta hoy, pero el desenlace, para mí, fue la paz. La clínica sobrevivió, mi familia está segura, y evité ser cómplice o víctima. Nunca supe si el doctor Ricardo encontró la tal fórmula blanca o si el cuerpo del señor Elicio realmente tenía la mancha gris que yo vi. Lo que sí sé es que la doctora Alice ya no está allí, y el giro de pacientes probablemente disminuyó. Ella nunca fue arrestada, no hubo titulares, pero su poder fue desmantelado de dentro hacia afuera, y esa fue mi justicia. El diario Sombra aún está en aquella caja fuerte de banco, sellado, y es la prueba de que, en aquel día de niebla gris, sexta la podredumbre detrás del lujo, y elegí no callarme, incluso si eso significaba huir y vivir con la paranoia. Es una historia que sé que solo yo viví, y que me atormenta, pero me recuerda mi propia valentía.